Bien, muy buenas noches con todos y bienvenidos al segundo día del ciclo de conferencias de perspectivas de la Ingeniería Mecánica y Fluidos hacia el Bicentenario, organizado por CIDINF, el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería Mecánica y Fluidos, formados por estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, enfocados en la mejora continua en la ingeniería del agua. Cabe resaltar el agradecimiento a nuestros auspiciadores, HIG Engineering, lo cual esta empresa es una firma consultora en ingeniería hidráulica, recursos hídricos y medio ambiente, que brinda servicio de educación de ingeniería, tecnología y emprendimiento, por medio de cursos virtuales y mediante un staff de profesionales de primer nivel en las áreas de hidráulica, hidrología, gestión de recursos hídricos, hidrogeología, agricultura y topografía con amplia trayectoria en su campo. Asimismo, les recordamos que no se olviden de quedarse hasta el final para el respectivo sorteo de becas y durante la transmisión será enviado un formulario para tomar la asistencia y asimismo puedan participar de este sorteo. Y bueno, a continuación le daré la bienvenida al ingeniero Jonathan Bustamante Guamán, quien es ingeniero mecánico de fluidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en recursos hídricos en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, especialista consultor en TIPSA Perú y cuenta con más de 10 años de experiencia desarrollando estudios hidrológicos e hidrométricos a nivel nacional e internacional para empresas como TIPSA, Bit Consulting, Enertic, SIZ de Sau, ANA, Andes Generating Corporation SAC, Fishner, CECEL, IGP, entre otros. Su tema de ponencia será el impacto del cambio climático en el suministro y demanda de las aguas superficiales en la cuenca del río Motupe, aplicación con un modelo semidistribuido. Bueno, ahora le daré el turno al ponente para que así pueda dar inicio a su presentación. Muchas gracias, Anthony. Muchas gracias. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? ¿Me confirma, por favor? Sí se escucha, ingeniero. Ya, voy a compartir mi pantalla para dar inicio. Buenas noches con todos. Mi nombre es Jonathan Bustamante, como dijo el compañero Anthony. Soy ingeniero mecánico de fluidos, con experiencia realizando estudios hidrológicos, hidrométricos, en general de recursos hídricos. También tengo experiencia en campo, he visitado muchas cuencas del país, he aforado ríos. Específicamente me he dedicado a lo que es la evaluación de los recursos hídricos en las cuencas del país para proyectos pequeños, medianos y grandes. A continuación, les quiero presentar uno de los últimos trabajos que he realizado, con un enfoque metodológico interesante, dado que es lo que se viene en la actualidad. Evaluar el cambio climático y su impacto en la oferta y demanda hídrica, ¿no? Y analizar con los modelos hidrológicos actuales es lo que se está esperando realizar en los diferentes proyectos e incluso los diferentes términos de referencia actuales ya lo están pidiendo. En ese sentido quiero compartir un poco con ustedes un enfoque metodológico de cómo se podría realizar estos trabajos, ¿no? Para que ustedes, investigadores, estudiantes o ingenieros, lo puedan aplicar también en sus diferentes proyectos. El trabajo consiste en la evaluación del impacto del cambio climático en el suministro y demanda de las aguas superficiales en la cuenca alta del río Motupe. Y para evaluar esto se ha utilizado un modelo semidistribuido que vamos a verlo más adelante. Me gusta siempre compartir esta figura, una figura muy linda, dado que representa lo que es la selva peruana, ¿no? En los valles, en este caso en el valle, ¿no? En Tarapoto, aguas abajo de la confluencia del río Mayo. Y como podemos ver, la oportunidad que nosotros tenemos como país para poder realizar diferentes actividades agrícolas y asimismo teniendo la disponibilidad hídrica en las cuencas y en la fuente para poder realizar una agricultura a mayor escala. Sin embargo, ¿qué pasaría? ¿O qué va a pasar de acá 50, 100 años cuando los cambios en la temperatura o en precipitación configuren otras circunstancias que permitan modificar la demanda o tal vez la oferta? En ese sentido, el trabajo que ahora les presento permite hacer esa
esa evaluación de una proyección de acá a 50 o al 2100 específicamente, para ver qué va a pasar con la oferta hídrica, qué va a pasar con la demanda y cómo podría afectar esto a la evaluación del balance hídrico y de la atención a la demanda hídrica. Entonces, si nos aterrizamos a la zona de estudio, como ustedes pueden ver en la figura, un momento, por favor. La cuenca de estudio, bueno, las cuencas de estudio en sí se ubican en el departamento de Lambayeque, ¿no? Y Cajamarca, en las cuencas de Motupe. Esta cuenca, la cuenca Chiniama, la subcuenca Chiniama, que es la parte alta de la cuenca Motupe, y las otras 7 cuencas. Estas otras 7 cuencas se ubican en la parte alta de la cuenca Chamaya. Entonces, la configuración que ustedes ven en la pantalla es interesante, dado que no solo es evaluar una cuenca, sino es evaluar 7 subcuencas, y estas subcuencas están interconectadas a su vez por un canal. El canal que ustedes pueden ver es el canal Guayabamba. Ese canal de 20.9 kilómetros de longitud permite captar el agua de las cuencas, de las cuencas Jarro Quebrado, Chonta, Caboyal, Presa Totoras, Llancas, Rumichaca, y otorgar esa agua mediante un trasvase a la cuenca Chiniama. ¿Para qué? Para poder cubrir la demanda agrícola de esta cuenca. Entonces, esto es interesante, y esta configuración es actual, es una situación actual de la... Entonces, nosotros vamos a evaluar la situación actual de este sistema, y lo vamos a proyectar al 2100. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si cambia la temperatura y la precipitación? ¿Cómo se comportaría el balance hídrico, etcétera? Pero para ello necesitamos hacer diferentes evaluaciones, ¿no? Tanto para la situación actual como para la situación proyectada. ¿Qué más tenemos para poder hacer este trabajo? Ustedes pueden ver, tenemos 2 estaciones hidrométricas, la estación hidrométrica Morripón y la estación hidrométrica Yerma. Estas estaciones nos permitirán calibrar y validar el modelo en la situación actual, y una vez configurado y calibrado ese modelo, podemos hacer la proyección al 2100. Esto es interesante, dado que nosotros podemos hacer este trabajo con una cuenca, ¿no? Es sencillo, pero ya configurar 7 cuencas ya no se complica la evaluación de este análisis. Por eso aplicamos para este trabajo un modelo semidistribuido, el modelo WIP, que ustedes conocen. Es un modelo muy potente, que no solo te permite evaluar la oferta hídrica, sino cruzarla y analizarla con la demanda, e incluso incorporar infraestructura hidráulica como el canal o diferentes canales, y hacer la evaluación integral, la gestión de toda la cuenca. Pero antes de entender o antes de entrar a la metodología, necesitamos conocer un poco, ¿no? ¿Qué son los modelos climáticos globales? ¿Cómo se va a tratar la información? Etcétera. Y para esto empezamos evaluando el sistema climático. ¿Y qué es el sistema climático? Bueno, nosotros sabemos que el clima está compuesto por 5 componentes principales. La atmósfera, que es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra; la hidrosfera, que es el agua líquida, es decir, los océanos, lagos, aguas subterráneas; la criósfera, que es el agua sólida, o sea, el hielo marino, glaciares, capas de hielo; la biosfera, los organismos vivos; y la superficie terrestre como tal, la litosfera. La interacción de todos estos componentes forman el sistema climático. Interesante, ¿verdad? Ahora, imagínense tratar de representar este sistema en un modelo. Ahí hablamos de los modelos climáticos globales. Entonces, ya hablamos de modelos a mayor escala, que tratan de interpretar de alguna forma todos estos componentes. Entonces, ¿qué son los modelos globales o de circulación general? Los GCM, conocidos como GCM. Bueno, son modelos matemáticos construidos discretizados, como ustedes pueden ver, diferentes celdas, y cada celda, ¿no?, resuelve las ecuaciones que presentan las leyes básicas que rigen el comportamiento de la atmósfera, el océano y la superficie terrestre. Generalmente cada una de estas grillas representa la columna de la atmósfera, donde hay procesos de velocidad, humedad, la nubosidad, la temperatura, las alturas geopotenciales, y sus interacciones, ¿no?, entre verticales, como ustedes pueden ver entre esta celda, y también las interacciones horizontales entre cada grilla. La representación de la configuración de todas estas grillas y la integración y sus interacciones configuran los modelos GCM. Ahora, estos modelos ya
evaluándolos a escala continental, como ustedes pueden ver, vemos que como datos de análisis consideran la velocidad del viento, el hielo, la nieve, la variación de temperatura, la humedad de suelo, la evaporación, el hielo marino, vientos de superficie, los ecosistemas marinos, el propio ciclo hidrológico lo configura, entre otras variables, y además las emisiones antropogénicas. Esto es clave porque esas emisiones van a permitir, ¿no?, hacer las variaciones y las tendencias que ahora están ocurriendo y que vamos a ver más adelante, como el crecimiento o el aumento de la temperatura, ¿no?, entre otros factores. Entonces, ¿qué es un GCM? Es una descripción matemática del sistema climático de la Tierra, que se divide en celdas y en varios niveles de la atmósfera, como lo mostramos anteriormente. Cada uno de estos puntos de red de las celdas se resuelven en ecuaciones que describen el equilibrio a gran escala del movimiento de calor y humedad. Entonces, ya conociendo qué es un GCM, parece interesante utilizarlo. Ok, utilizarlo. No es así. Estos modelos también tienen sus limitaciones. Dado que la escala es demasiado grande, es una limitación. Los modelos matemáticos son complicados, los procesos atmosféricos, oceánicos y químicos son muy complicados, entonces se hacen simplificaciones para estos modelos. El ruido de los modelos, las imprecisiones de los cálculos, el redondeo, los errores de truncamiento, errores de simulación del modelo, etc. Y las limitaciones computacionales. Sin embargo, ya sabemos que estas limitaciones computacionales se están superando cada día con el avance de la tecnología. Entonces, estas limitaciones son claves a tener en cuenta antes de utilizar estos modelos. ¿Y quién estudia estos modelos? ¿Quién fue o qué entidad es la que ha hecho muchos estudios y ha desarrollado estos modelos? Bueno, el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático formado por la Organización Meteorológica Mundial y las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha desarrollado ya a lo largo del tiempo 5 estudios, bueno, 6, ya está el 6º estudio en la web para poder estudiarlo, diferentes, donde en cada uno de sus informes ha presentado diferentes análisis y escalas del modelo de los GCM. Por ejemplo, en 1990 presentan un modelo de 500 kilómetros de resolución. En 1995 ya reducen la escala a la mitad, 250 kilómetros. En 2001, con su tercer informe, presentan unos modelos a 180 kilómetros. El 2007 a 110 kilómetros. Y observen cómo va bajando la resolución. El 2015, en su 5º informe, uno de los más estudiados, presenta una resolución de 30 kilómetros. Entonces, como podemos ver, ya el modelo se va ajustando, ¿no?, a las configuraciones más exactas en las diferentes zonas del mundo. Sin embargo, aún esto es una escala grande, se tiene que trabajar más. Asimismo, en los diferentes experimentos y estudios que se realizan, podemos evaluar los escenarios de las trayectorias de concentración representativas, los llamados RCP, que son concentraciones de oxígeno de carbono atmosférico. Los RCP han sido evaluados para diferentes condiciones y los resultados indican que el RCP 8.5 es el de mayor concentración de oxígeno. Hay el RCP 6, el RCP 4.5 y el RCP 2.6. Estos modelos, llamados SIM5, permiten hacer evaluaciones de diferentes parámetros. Para los estudios de variabilidad de cambio climático se recomienda utilizar el más crítico, que es el 8.5, o también el 4.5, que está a escala media. Por ejemplo, nosotros podemos evaluar, ¿no?, los niveles de las emisiones de los RCP 8.5 determinan el aumento de las temperaturas. Por ejemplo, podemos ver que la franja roja, que tiene relación con el RCP 8.5, permite, ¿no?, para el 2100 un incremento de temperatura de mayor a 4 grados centígrados. O sea, aquí estamos viendo la evolución. Si bien es cierto, nosotros tenemos información medida hasta el 2020, pero ya con las proyecciones podemos entender que la tendencia es muy superior y que ya las variaciones empiezan a ser más fuertes, ¿no? Existiendo variaciones ya de incrementos interesantes que tienen que ser evaluados a futuro. Por ejemplo, la temperatura. El aumento de la temperatura
para los diferentes modelos y estudios realizados por el IPCC, nos dicen que la temperatura ha incrementado en las últimas 3 décadas, ¿no? Importantemente, como ustedes pueden ver acá, y para el 2030 se espera una temperatura bien alta. Entonces ya se está viendo el incremento de la temperatura con los resultados de estos estudios. Es por ende que se dice que la temperatura se viene incrementando a nivel global en los diferentes puntos del país. Asimismo, los gases de efecto invernadero, como ustedes pueden ver, también se están incrementando. Claro, es una relación directa. Y, por ende, los niveles del mar. Entonces, ya configurados, entendiendo esta situación, llegamos a la conclusión de la importancia de evaluar este comportamiento y esta proyección de temperatura para años futuros, ¿no? Y qué pasará con ese efecto en nuestras zonas de estudio, en nuestras cuencas. Un resumen interesante de este estudio es el que presentamos en la siguiente figura. Como ustedes pueden ver a nivel global, el incremento es bien marcado, pero hay un factor clave para este incremento y es el factor antropogénico. Observen ustedes, ¿qué pasaría si ese factor no se aplicaría o no se hubiese aplicado en estas evaluaciones? La línea azul que ustedes pueden ver no presenta mayor tendencia, se mantiene en una media. Pero ya con los factores antropogénicos observamos que hay una tendencia marcada, la línea roja, para todas las zonas. Entonces, en promedio, podemos decir que la temperatura se viene incrementando por esos factores, ¿no? Y esto es clave porque hablamos de los gases de efecto invernadero. Entonces, ok, decimos, tenemos los modelos climáticos globales, lo decía. Conocemos sus limitaciones, ¿no? Errores sistemáticos o sesgos, baja resolución, conocimiento incompleto de los sistemas climáticos, altas desviaciones respecto a los datos observados. ¿Qué necesitamos? Corregir esos sesgos. Para poder trabajar necesitamos corregir esos sesgos. ¿Para qué? Para proveer datos de alta resolución y contextualizados a nuestra zona de estudio. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, tenemos una opción muy conocida, que es el downscaling, por métodos estadísticos o dinámicos, u otros métodos como de corrección de sesgo. Entonces, ¿qué es el downscaling de los datos GCM? Bueno, esta metodología permite producir información y proyecciones climáticas que se puedan utilizar para evaluar los impactos de la variabilidad y del cambio climático en sistemas humanos y naturales, cuyos procesos operen a escalas temporales y espaciales más finas que los modelos GCM. En otras palabras, vamos a coger los modelos GCM y en base a la información observada de una zona de estudio, vamos a ajustar estas escalas, ¿no? Y corregir los modelos. Para el estudio que se está presentando, se han utilizado dos metodologías, ¿no? El Simple Bias Correction y el Quantile Mapping. El primero es simplemente utilizar las diferencias, ¿no? Promedias de cada mes de la información observada versus la de cada modelo. Y esos parámetros se han aplicado a toda la serie histórica. Y es una forma de corregir. Es una información simple, pero también interesante, puesto que sí lo corrige, pero tiene ciertas limitancias que lo vamos a ver más adelante. El Quantile Mapping es un modelo ya más robusto, ¿no? Que remueve el error sistemático, añadiendo los cuantiles observados, tanto en el cambio en la media y los cambios individuales en la media y la varianza. Este método permite corregir la serie común en base a los datos observados y utilizar los estadísticos obtenidos para corregir los datos futuros. O sea, en base a estos parámetros estadísticos, ¿no? Media, varianza u otros, ¿no? Y las variaciones de estos a nivel histórico, podemos corregir la información histórica y de ahí proyectarla al 2100. Entonces, se ha utilizado en este estudio esos dos modelos. Ahora nos enfocamos ya al proyecto. Una vez conocido, ¿no? Los modelos globales, qué se ha realizado para poder realizar el trabajo, ya nos vamos a la zona de estudio. Ustedes pueden ver en la figura izquierda el modelo GCM y su escala. Ustedes observen que las escalas son de 0.5 grados, mientras que por el otro lado tenemos la misma figura, pero con la escala de Pisco, del producto Pisco. El producto Pisco, como ustedes saben, es el producto desarrollado por el Servicio Nacional
de Meteorología y Hidrología, CENAMI, a escala de 0.1 grado. Esta información es clave, dado que ha utilizado información de todas sus estaciones de tierra y ha hecho un change en base a informaciones satelitales como el CHIPS u otros productos. Esta información es importante, dado que tenemos información a escala diaria también. Y la resolución, como ustedes pueden ver, es mucho mejor que el GCM. Entonces vamos a trabajar con esta información PISCO para poder corregir los GCM, pero también vamos a trabajar con estaciones de tierra, como van a ver más adelante. Adicionalmente a ello, tengo que indicar que no solo se trabaja con un modelo GCM, tenemos que trabajar con diferentes. En este caso se han evaluado 10 modelos diferentes para poder evaluar su comportamiento, ¿no? En comparación con la información histórica. Como ustedes pueden ver en la figura, también se ha evaluado 8 estaciones pluviométricas ubicadas en sobre la cuenca de estudio y cuencas vecinas. Esto es importante y ustedes deben saber que en la hidrología clásica, la que se realiza en el país, los diferentes términos de referencia exigen hacer este trabajo. Evaluar la información histórica de las estaciones actuales, de CENAMI u otras entidades, hacer sus análisis estadísticos de consistencia, completación, extensión, etcétera, y generar información. Para este caso se ha generado información de 1964 al 2019. ¿Y para qué se hace esto? Para poder generar la precipitación areal en cada una de las cuencas y después generar los caudales. Pero tenemos el producto PISCO, me dirán ustedes. Ok, el producto PISCO es valiosísimo porque también ha hecho su propio trabajo el CENAMI. Sin embargo, aún se recomienda, ¿no? Y creo que se va a seguir recomendando también más adelante, hasta que se realice una calibración exacta del modelo. Dado que este modelo PISCO, este producto PISCO tiene sus limitaciones, comparar la información realizada de las propias estaciones actuales con la información del producto PISCO. Evaluarla antes de su utilización. Entonces, no es simplemente utilizar PISCO porque sí, cuando se hace un estudio a nivel detallado, sino es evaluar PISCO, ¿no? En base a información medida y revisar si la información es adecuada. Miren la escala temporal. Nosotros tenemos el CENAMI del 64 al 2019. El producto PISCO trabajado para esta versión es de 1981 al 2016. Es un periodo importante. Claro, el GCM es del 2006 al 2100. O sea, vamos viendo ahí los rangos de trabajo en este caso. Entonces, ya conocida la información que estamos trabajando, los GCM que hemos evaluado, entonces ya tenemos que enfocarnos en la metodología de trabajo. ¿Cómo hemos realizado el trabajo que se está presentando? Bueno, tenemos delimitada la cuenca de estudio, ¿no? Son 7 cuencas de estudio, como se ha dicho, 7 subcuencas. Tenemos la evaluación de la precipitación del CENAMI para un periodo de 1964 al 2016. Se descargó la información de datos de PISCO para temperatura, precipitación. Y esta información de precipitación de CENAMI y de PISCO se comparó. Se hizo la evaluación, ¿no? Qué tan buena es la información de PISCO y se toma una decisión cuál de las dos se utiliza. Con la información descargada de los modelos GCM, se hace la corrección con esta información evaluada y elegimos el modelo más adecuado para un periodo del 2006 al 2100. Una vez obtenida esta información, tanto para precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima, ya tenemos la información para ingresar al modelo, pero de una cuenca. Recuerden, son 7 subcuencas. Se tiene que hacer el procedimiento para las 7 subcuencas, los 10 modelos trabajados. Es un trabajo laborioso, se puede programar también en diferentes software como el MATLAB, R, etc. Una vez realizado este trabajo, ya viene el modelamiento. O sea, esta información ingresa al modelo. En este caso, primero se hace el modelo en situación actual hasta el periodo del 2019, se hace la calibración y validación respectiva del modelo. Una vez obtenido este modelo, se hace el balance y la oferta para evaluar en la situación actual, y luego con la información de la base de datos del GCM corregida, hacemos el modelamiento hidrológico con cambio climático del 2020 al 2100, ¿no? En base al modelo calibrado y validado. Y con esa información hacemos la proyección y qué va a pasar en el balance hídrico, en el cruce de la oferta y la demanda, para el 2020 al 2100. Y evaluamos las garantías, ¿no? Estas garantías, que lo vamos a ver más adelante, son claves para evaluar el déficit y la atención a la demanda. Y evaluamos los resultados. Entonces, esta es la configuración de la metodología que se ha realizado para el trabajo. Ok, entonces vamos a la primera parte, la comparación entre CENAMI y PISCO.
Ustedes pueden ver gráficamente en la parte izquierda que se asemeja muchísimo la información. Pero miren ustedes, el 83, por ejemplo, para esta cuenca, ¿no? El producto Pisco no está representando un año niño, a diferencia del Cenami. Entonces, esta es una de las grandes limitantes, ¿no?, que tiene el producto Pisco, ¿no? Los picos niños que se tienen que evaluar y que a veces han sido cortados por la propia configuración del modelo Pisco. Por lo otro, la similitud a escala areal de la cuenca Chiniama, la más grande, 227 kilómetros, es muy similar, ¿no? Si nosotros excluimos estos valores del 83 y 2008, tenemos un coeficiente de determinación de 0,79, muy alto. Y asimismo también se evaluó para las otras 6 subcuencas. Podemos ver que hay buenos índices de eficiencia. Sin embargo, ya con esa incertidumbre de los años niño, optamos por utilizar la información del Senado. ¿Por qué? Porque se ha hecho el trabajo. Entonces, una primera recomendación, siempre hacer tu análisis climático completo, ¿no?, incluida la precipitación con su información completa. Es importante indicar acá que en muchas cuencas del país no existe la cantidad o la densidad de estaciones suficientes para hacer este trabajo. Entonces ahí se empieza ya a utilizar una combinación entre Pisco y la información histórica que podamos conseguir en las cuencas que estamos estudiando. E incluso utilizar otras informaciones como el TRM, el TRMM u otros productos satelitales que tienen información a buena escala horaria o diaria. Entonces, ya decidido que vamos a trabajar con la información del Cenami, hacemos las correcciones respectivas. Miren ustedes, para la cuenca Chiniama, que es la cuenca más grande, observemos los datos de los 10 modelos globales, como ustedes pueden ver acá, y la información corregida con el método Quantile Mapping y Bias Correction. La línea roja es la información del Cenami. Vemos que incluso, pese a que se ha corregido por la nueva metodología, hay muchos modelos, ¿no?, GCM, que todavía tienen muchos errores, ¿no? Tienen muchos picos y variaciones. Entonces, es por eso utilizar la mayor cantidad de modelos disponibles. Hay un sinfín de modelos. Entonces, se tiene que trabajar diferentes modelos para poder coger el que mejor se ajuste a tu situación. A nivel, para un periodo del 2006 a 2018, solo a escala comparada, miren ustedes que el Quantile Mapping ya con estos modelos se acerca mucho mejor, pero como les digo, hay algunos datos que se alejan mucho de la data observada. Esto es para un periodo medido del 2006 al 2018, recuerda, estamos al 2021. O sea, esta es información medida con la del modelo climático. Entonces, esto ya nos da un indicador de cuál es el mejor modelo para proyectarlo al 2100, ¿no? Y también, a su vez, se hacen los estadísticos de eficiencia, ¿no? Por ejemplo, el modelo CAM, ESM2, observamos que tiene un coeficiente de determinación de 0,54 y un NASH de 0,46. No es el óptimo, pero está muy bueno para este trabajo. Y también podemos hacer el promedio de toda la información y tenemos estadísticos a este nivel. Entonces, una vez evaluado para cada cuenca de estudio, por ejemplo, para autoras, también a nivel mensual, observamos que algunos modelos se alejan mucho de la variabilidad anual, como ustedes pueden ver, y otros se acercan, ¿no? Se acercan muy bien a la información medida. En este caso, de Pisco y de Cenami. Entonces, este trabajo se realizó para todas las cuencas de estudio, ¿no? Se hizo la corrección por el Bias Correction y por el Quantile Mapping, concluyéndose que el Quantile Mapping para precipitación es mucho mejor, más robusto, y ajusta mejor los datos observados con los históricos del GCM. Ahora, para la temperatura se hace lo propio. Se hace el mismo procedimiento, ¿no? Solo que hay algún ajuste en Bias Correction, ya no se multiplica, sino se hace una resta de indicadores, pero los resultados del procedimiento es similar. También vemos que, por ejemplo, ¿no?, miren acá los modelos, están muy alejados de la información medida. Al momento de corregir ya tenemos la información corregida. Pero ya observamos que todos los modelos tienen ligera tendencia.
¿no? En temperatura, similar a la de precipitación, pero acá es más marcada. Observen ustedes, para el 2100, prácticamente de los 22 grados en promedio, estamos llegando casi a los 25 grados, son 3 grados. Entonces ya podemos evaluar, ¿no? Visualmente que la temperatura se está incrementando, en este caso la temperatura máxima. El procedimiento es similar, hacemos la evaluación modelo por modelo, siempre comparando con la información en este caso sí del PISCO, solo se ha trabajado con información de PISCO, no con el CENAVI, y evaluamos a nivel mensual también la información. Lo mismo se realiza para la temperatura mínima, ¿no? Podemos ver que también la temperatura tiene un ligero incremento, más o menos de 12 hasta 15 grados, y los resultados están. Este trabajo se realizó para cada cuenca de estudio, para los 10 modelos. Entonces, una vez evaluado, no presento todos los resultados porque serían demasiadas láminas, solo que la metodología es similar, solo es comparar, hacer la evaluación, revisar los indicadores, los índices de eficiencia, ¿no? Y concluir cuál es el mejor modelo y quedarnos con la información del mejor modelo, y con eso tendríamos ya el modelo que más se ajustó a la data observada y que mejor representa, ¿no? En la zona de estudio. Entonces ya obtenemos con este trabajo la precipitación del 2006 al 2100, la temperatura máxima, temperatura mínima del 2006 al 2100. Entonces, ya tenemos la información climática, ¿no? Tenemos la información climática, tenemos la geometría de las cuencas de estudio, ya podemos proceder a realizar el modelo, en este caso el modelo de gestión. Pero enfoquémonos un poco en saber qué es un modelo de gestión, ¿no? O sea, un modelo de gestión es un esquema teórico de un sistema complejo, que lo elaboramos para facilitar la comprensión de esos esquemas teóricos, esos esquemas complejos, perdón, y para estudiar el comportamiento actual y futuro. O sea, no es simplemente un modelo hidrológico, sino va más allá, nos permite hacer diferentes evaluaciones incorporando los valores de demanda, reglas de operación, infraestructura, comportamientos de cambios en la agricultura, etc. Entonces, ¿cómo funciona? ¿No? Nosotros incorporamos para la calibración, o sea, para preparar el modelo, incorporamos nosotros como datos de entrada las series de precipitación, serie de temperatura, con eso obtenemos la evapotranspiración. También ingresamos los parámetros de las cuencas de estudio, las series hidrométricas de las estaciones hidrométricas que tengamos, los elementos antrópicos de alteración del régimen hidrológico. Con esta información preparamos el modelo. Una vez preparado el modelo, hacemos la calibración, o sea, comparamos lo que nos está saliendo del modelo con la información hidrométrica medida. Una vez evaluada esta calibración, podemos hacer la validación, que también es con información hidrométrica medida, u otros parámetros que podamos tener, ¿no? De campo. Entonces, ya obtenido este modelo, nos vamos al modelo de gestión, ¿no? O sea, tenemos los datos de la oferta, porque con este modelo tenemos los caudales para cada subcuenca de estudio. Incorporamos las demandas. ¿Cuánto es la demanda en los diferentes sectores hidráulicos que existiesen en las cuencas de estudio? Y las infraestructuras, las diferentes infraestructuras, con sus reglas de operación. Toda esta información configura un modelo de gestión en WIP. Entonces, ¿qué es el WIP? ¿No? Ustedes conocen el modelo WIP, es un modelo muy potente utilizado en la actualidad. Se está utilizando en el Perú con buena frecuencia para hacer los planes de gestión, por ejemplo, en diferentes cuencas del país, ¿no? Y es un modelo que permite realizar gestión de análisis de políticas de uso de agua, herramientas de generación de escenarios, permite hacer diferentes escenarios, cambiando las configuraciones, ¿no? Y nos permite ingresar y generar bases de datos hidrológicos. Entonces nosotros podemos, con este software, con esta configuración, podemos nosotros evaluar los posibles cambios de uso de suelo que podrían afectar la escorrentía, ¿no? Implementar técnicas más eficientes de riego, ¿no? Para mejorar el sistema en sí, de toda la cuenca en estudio. ¿Qué pasaría si también el cambio climático, ¿no? Como estamos evaluando? ¿Qué pasaría si se incrementa la temperatura? Si se incrementa la precipitación. Entonces, ahí también podemos evaluar, y de eso lo vamos a realizar.
¿Qué pasaría si se alteran las reglas de operación de los embalses? Bueno, en este caso no estamos trabajando con embalses, pero también se puede incorporar, etcétera. Una vez obtenido esto, hacemos la configuración. Como ustedes pueden ver, es la configuración del modelo desarrollado en WIP. Es la primera imagen, ¿no? Y esquemáticamente, este es el esquema trabajado en WIP. Como ustedes pueden ver, están las subcuencas de estudio, está el canal Guayabamba, las diferentes captaciones, las estaciones hidrométricas, los puntos de demanda y todos los inputs que requiere el modelo. Dentro de cada nodo, que ustedes ven ahí en verde y en rojo, se incorporan los diferentes parámetros que el modelo requiere para su utilización. En cuanto a la demanda hídrica, bueno, para este caso de estudio existen tres zonas tres sectores hidráulicos importantes en la parte alta, parte media y parte baja. La información también requiere su evaluación, pero para este caso hemos utilizado la información otorgada por la Autoridad Nacional del Agua en uno de sus reportes del 2019, ¿no? Donde ingresamos una demanda total de casi 70 millones de metros cúbicos. Entonces, ya teniendo la configuración que nos permite obtener la oferta hídrica y la demanda hídrica, procedemos a hacer las calibraciones. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué la calibración con demanda? Porque el sistema está operado y el efecto de la estación hidrométrica está considerando la regulación, ¿no? Y el trasvase. Entonces, nosotros tenemos la estación Morripón, por ejemplo. Observen ustedes los caudales simulados, que son los rojos, con los caudales observados. Y justo en 83 también tenemos una buena aproximación. En este caso, porque hemos utilizado la información de Cenami. Si hubiéramos utilizado la información de Pisco, probablemente nos hubiéramos quedado cortos en ese año. Entonces, tenemos la información histórica observada versus simulada y la calibración mensual de los caudales, ¿no? Como ustedes pueden ver, partimos de la serie total del 64 al 2015, la calibración lo realizamos del 64 a 1999. Comparamos los datos, los estadísticos, como ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Un NASH de 0,73, y luego con el periodo restante del 2000 al 2015 hacemos la validación del modelo, ¿no? Aquí es un poco más bajo el NASH, con un coeficiente de determinación de 0,55, es aceptable. Entonces, al mismo tiempo de la estación Morripón, también hacemos lo propio con la estación Yerma, que es la otra cuenca. Tenemos pocos años en la estación Yerma, sin embargo se observa que los caudales simulados con los observados son similares, ¿no? En media, ¿no? Como ustedes pueden ver, pese a que estamos simulando un modelo con una interacción interesante, con un aporte trasvase de una cuenca hacia la otra y con las diferentes configuraciones que éstas llevan. El NASH es 0,72 y para la validación el NASH es 0,70. Entonces, una vez ya obtenido estos resultados, podemos concluir que el modelo representa adecuadamente, ¿no?, el sistema en estudio. Entonces, ahí podemos ya hacer todas las evaluaciones. Antes no. Por ejemplo, ya teniendo la temperatura máxima, ¿no?, de 1981 al 2016 de Pisco y del 2020 al 2100, observamos que la temperatura máxima se incrementa y esta información se va a incorporar al modelo del 2020 a 2100. La temperatura mínima también de 1981 a 2016 y de 2020 a 2100. Entonces, esa información también se incorpora al modelo. Esta información ya incorporada al modelo más la precipitación, ¿no? Hacemos la simulación del 2020 al 2100 para un escenario con cambio climático y observamos que la evapotranspiración se incrementa de 1155.6 milímetros por mes a 1190.5 milímetros por mes, ¿no? Entonces, ¿qué más observamos? Los caudales. El caudal en la estación Morripón era promedio 1.5 metros cúbicos por segundo. Y observamos que para el 2020 a 2100 tenemos un promedio de 1.9 metros cúbicos por segundo. Entonces, estamos evaluando que casi 400 litros se incrementa por el efecto del cambio climático. 400 litros no es poco, ¿no? Es importante para esta cuenca. Sin embargo, podemos decir que con efecto de cambio climático, ¿no?, nosotros tenemos un más caudal. No es tanto así, lo vamos a ver ahora. ¿Qué más tenemos que evaluar? La demanda.
ahí viene el efecto de la evapotranspiración y los otros factores que en esto se incorporan. Y no solo es la demanda, sino que ustedes saben que en la actualidad hay un crecimiento agrícola, ¿no? En las zonas donde hay alta producción agrícola. O sea, la expresión agrícola se está dando en diferentes zonas y se tiene que considerar. A eso tenemos que evaluar, ¿no? Cuánto es el efecto del cambio climático, ¿no? en ese consumo, en ese requerimiento de agua de los diferentes cultivos de esas zonas. Nosotros para evaluar, ¿no? La cobertura o el déficit en los diferentes sectores ¿no? hidráulicos y en sus demandas, utilizamos dos parámetros, lo que es la garantía mensual y la garantía anual. La garantía mensual nos asegura, ¿no? los meses mínimos necesarios para que no pueda existir déficit igual en el año. Entonces nosotros evaluando, como ustedes pueden ver en esta imagen, la demanda no cubierta con el suministro entregado, podemos ver un déficit pequeño desde 1964 al 2018, ¿no? mínimo, con lo cual el sistema actualmente está cubriendo sus necesidades. Eso nos dicen los resultados en la situación actual, del 1964 al 2019. Las garantías mensuales, ¿no? superan el 85%, 90, 89 en la parte alta, parte baja y parte media, y las garantías anuales, ¿no? superan el 85% también. Eso es importante. Se estila tener garantías mensuales superiores a 90, no hay una normativa exacta, pero las garantías tienen que ser elevadas para todas las evaluaciones que se realicen. Entonces, para la situación actual, nosotros tenemos asegurada a nivel mensual y a nivel anual, ¿no? el recurso hídrico para las demandas. Pero, ¿qué pasa para la situación futura? Para el periodo 2020 al 2100. Observamos que ya las garantías disminuyen un poco, pero de todas maneras, pese a que hay mayor precipitación, ¿no? Observamos que el déficit, ¿no? es mínimo, con garantías mensuales de 88% para las 3 zonas agrícolas y una garantía anual del 96-95%. Es importante, o sea, estamos indicando que para esta situación, con una demanda que no ha cambiado, ojo, una demanda que no ha cambiado en los últimos años, o que no va a cambiar, perdón, al 2100, se asegura, ¿no? las garantías mensuales y anuales. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto, puesto que la expansión agrícola se va a dar y en esa zona más, ¿no? Se puede duplicar. Pero vamos a hacer el ejercicio, ¿no? En este caso, para el trabajo solo has hecho el ejercicio de hacer la simulación, porque tenemos el software calibrado y validado. Entonces podemos hacer el ejercicio con un incremento de 5% adicional de la demanda. Y observamos que ya la garantía empieza a decrecer. Si incrementamos 5% nomás para un futuro, para el 2100, con las condiciones climáticas no proyectadas, ya observamos que la demanda empieza a disminuir. ¿Y qué pasa si le damos 10%? Disminuye mucho más, llegando incluso a garantías mensuales de 78-77%. Entonces, nosotros podríamos concluir que en esa zona, si no se plantea unos proyectos de afianzamiento hídrico para compensar este efecto, por ejemplo, embalses, podría, ¿no? existir mucho déficit en algunas zonas en las zonas agrícolas de ese proyecto. Entonces, para concluir, si nosotros evaluamos, ¿no? los incrementos, observamos que existe una disminución de las garantías mensuales a medida que vamos incrementando el área agrícola. Sin embargo, en la parte anual, en la garantía anual, observamos que para un incremento de hasta el 10% tenemos incluso un valor aceptable, lo que no pasa con la garantía mensual, ¿no? Entonces esto ya es preocupante siempre y cuando no se considere el efecto del cambio climático, ¿no? y el aumento de la demanda agrícola. No es suficiente el aumento de la precipitación y la demanda agrícola tiene que ser evaluada, ¿no? porque por más que la evapotranspiración se incrementa, la demanda tiene que ser asegurada con proyectos de afianzamiento como represas u otros, o incluso mejorando la eficiencia agrícola, ¿no? que se tiene que realizar definitivamente. Entonces, como conclusiones de trabajo, tenemos diferentes enfoques. El primero, que los modelos GCM son claves para hacer las evaluaciones y las proyecciones de los principales parámetros climáticos que nosotros utilizamos para nuestros modelos.
Estas proyecciones nos permiten evaluar qué pasará, ¿no?, con la oferta hídrica a futuro y también con la demanda agrícola. Obteniendo mayores resultados, ¿no?, para este caso de estudio, por ejemplo, también se incorporó, no lo he presentado ahora, tal vez en un posible trabajo, la posibilidad de incorporar presas, ¿no?, en diferentes zonas en la parte alta para poder compensar esta deficiencia que se ve, que se está observando con los resultados. Entonces, como conclusiones, podemos decir primero que el producto Pisco, ¿no?, presenta mucha similitud con los datos de las estaciones del Sename, como ustedes lo han visto. Sin embargo, tiene algunas deficiencias, por lo cual siempre tiene que ser revisada, ¿no?, en base a estaciones medidas para sus proyectos de estudio. De los 10 modelos descargados, ¿no?, el mejor modelo de ajuste se obtiene con el modelo CAM SM2, como ustedes vieron, ¿no? Si se pueden utilizar 20, 30, 50 modelos es mejor. Ahí se puede conseguir un modelo que mejor ajuste. El trabajo es laborioso, pero se puede automatizar con software de programación, como el R, MATLAB, etc. La corrección con Quantile Mapping, como lo comenté y como vimos los resultados, presenta mejor, ¿no?, ajuste a los datos históricos, ¿no?, en comparación con el Bias Correction. El caudal medio anual obtenido en la estación Marripón se incrementa 29% para el periodo 2020-2100. O sea, tenemos más caudal para las cuencas, para un periodo a largo plazo. Para la cuenca Chiniama, la temperatura máxima se incrementa 5%, ¿no?, la cuenca que está en la parte alta del río Motupe, ¿no?, y la temperatura mínima 7%. El aumento de la temperatura incrementa la evapotranspiración en 3%, lo cual indica un posible incremento en la demanda, ¿no? Esto sí se observó, ¿no? La única deficiencia se puede indicar que no se tiene la información de la cédula de cultivos u otros valores de la zona de estudio. Pero ya para sus propios estudios se tiene que hacer un análisis más detallado de la demanda agrícola en sí. Y para un escenario con cambio climático, el déficit se va a incrementar para el periodo 2020-2100, sí o sí, lo cual reducirá la garantía de atención a la demanda. Entonces, sí o sí, para este caso de estudio se deben implementar, ¿no?, medidas de afianzamiento, como reservorios u otros. Y para terminar, así como empezamos con una imagen, ¿no?, bella de la ciudad de Tarapoto, aguas abajo, también podemos ver la parte alta, ¿no?, mayor a 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde se aprecia, ¿no?, la pérdida de los nevados, ¿no? ¿Y esto por qué? Por causa de lo que hemos visto, ¿no?, el calentamiento global, ¿no?, y el aumento de la temperatura. Entonces, de alguna manera nosotros ya debemos proyectarnos a realizar en los diferentes estudios este efecto, el efecto del cambio climático, en todos los estudios que realicemos, porque los proyectos no son para 5 años, ¿no? Hablamos de 50 años, en el mejor de los casos. Entonces, nosotros debemos desde ya concientizarnos y evaluar adecuadamente, ¿no?, estos parámetros para los futuros proyectos que vengan. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Bien, bueno, muchísimas gracias por la brillante ponencia, ingeniero. A continuación procederé a realizar la lectura de preguntas por el público. A ver, Suen Estefanía nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático? Siendo que el efecto invernadero es un efecto natural en el planeta. ¿Existe relación entre efecto invernadero y cambio climático o es que la acción antropogénica acelera el cambio climático? Bueno, la acción antropogénica, como se vieron en los resultados, es la que está afectando, ¿no? Nosotros hablamos de cambio climático para periodos de 30 años a más, o sea, no estamos evaluando de un año hacia otro. Cuando nosotros hacemos esta evaluación, consideramos periodos de registro muy altos. En este caso, hablamos de 1964 al 2019 para la evaluación del Senami, y el GCM evalúa desde 2006 hasta 2100. Entonces, nosotros ya evaluando los estadísticos de esos periodos, no de un periodo de corto, sino de mayor a 30 años, podemos configurar esta situación. ¿Ok? Bien. Kevin Canicova pregunta, en la evaluación presentada, considerando que se mencionó que es
un análisis integral como se considera el comportamiento de las aguas subterráneas en la zona evaluada? Menciono esto porque no logré visualizar un detalle de la capacidad de infiltración en el suelo roca, que entiendo serviría para precisar mejor la recarga del agua subterránea. Por otra parte, no se visualizó la interacción con mapas geológicos estructurales que permitan mejorar el concepto del sistema hídrico, ya que, a ver si me permiten continuar con la pregunta. Sí, claro. Por otra parte, no se visualizó la interacción con mapas geológicos estructurales que permitan mejorar el concepto del sistema hídrico. Bueno, hasta ahí la pregunta es muy interesante y definitivamente pues la parte hidrogeológica no se ha considerado. Por muchos motivos, ¿no? El primero es porque carecía, para este estudio se carecía de esa información. Como ustedes saben, el estudio hidrogeológico es un estudio complejo que requiere trabajos de campo, ¿no? Evaluación de los pozos existentes, entre otros parámetros, y la hidrogeología, la geología y como bien dice el ingeniero. Sin embargo, el modelo WIP puede evaluar, ¿no?, la recarga del acuífero si pudiéramos tener la información de esa recarga. En este caso particular no se ha considerado ese valor, solo se consideró un volumen constante de casi 40 millones, ¿no?, que tiene la cuenca por inventario que hizo la Autoridad Nacional del Agua, hasta ese nivel. Definitivamente el modelo WIP tiene la capacidad no solo de evaluar la parte hidrogeológica, sino también los deshielos en los glaciares, calidad de agua, entre otros parámetros. Okay. Bien, dice, aparte de WIP, ¿existe otro sistema de modelamiento que permite incorporar el cambio climático en el modelamiento hidrológico superficial? Claro, nosotros podríamos incluso hacer en Excel para una cuenca, ¿no? Aplicamos un modelo Lutz-Schulz en un Excel y podemos hacer la proyección. O sea, existen modelos, ¿no?, simples que permiten hacer ese trabajo. Ahora, modelos semi-distribuidos como este, bueno, el modelo GR2M es un modelo para una cuenca, como les acabo de comentar, como el Lutz, pero hay otros modelos, ¿no?, como el SWAT, por ejemplo, que yo creo que se podría incorporar, u otros modelos, pero yo creo que la limitante al final es el ingeniero, ¿no? El ingeniero que pueda hacer este trabajo, puede utilizar la herramienta que guste, siempre con el enfoque, ¿no? Y claro, el WIP ayuda bastante porque te permite hacer las interacciones, en este caso incorporar también el canal y sus diferentes reglas de operación. Yo creo que es uno de los más robustos en la actualidad. Claro, la única desventaja es que es licenciado. Sin embargo, para fines académicos, uno puede pedir una licencia en su página web y se les dan tranquilamente el software. Muy bien, ingeniero. Una pregunta personal. Vi que utilizó usted datos de Cenami y de Pisco, ¿verdad? Mi pregunta era, ¿cuál era la excepción ahí para utilizar tal vez datos de la Autoridad Nacional del Agua? ¿Me repites? No copié la última parte. Repite la Ah, ya. pregunta, por favor. Sí, que vi que utilizó usted datos tanto de Cenami como de Pisco, y mi pregunta era si habría alguna excepción para utilizar también datos de ANA, de la Autoridad Nacional del Agua. Claro, o sea, nosotros entramos a la página de ANA y podemos descargar información. Esa información de la ANA es del CENAMI y las propias estaciones de la ANA. O sea, para aclarar, ellos tienen un convenio interinstitucional que les permite hacer ese trabajo, ¿no? El CENAMI incluso también en su propia página te permite descargar información. Lo importante en este caso es siempre hacer la calidad de los datos, o sea, hacer la evaluación de la calidad. No se puede simplemente coger el dato y utilizarlo como tal, ¿no? Hacer la calidad y todos los análisis que estos llevan. Y el producto Pisco, que sí es un producto ya completo, también hacer la comparación, como dije anteriormente. Para una tesis de grado, por ejemplo, ustedes jóvenes, tranquilamente pueden usar Pisco, pero siempre haciendo las evaluaciones con las estaciones de su zona de estudio. Para no decir, ok, el producto Pisco es lo mejor, no. Tú como ingeniero tienes que ser crítico en ese sentido. Ahora, si haces el análisis como lo hice yo, mucho mejor, ¿no? Porque tú estás dando la calidad de tu trabajo. Y eso es lo que piden los estudios hidrológicos, ¿no? Los isoyetas con las estaciones medidas en tierra. ¿Ok? Excelente, ingeniero. Bueno, nuevamente agradecerle a usted, ingeniero Jonathan Bustamante, por su presentación. Y bueno, hacerle saber que le haremos acreedor de un certificado de participación por el grupo CIDINF, el cual será enviado a su correo. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, si usted tiene algunas palabras o algo más que agregar, siéntase en libertad de poderlo mencionar. Claro, no, bueno, como compañero, es compañero, entre comillas, de ustedes, mecánico de fluidos,
y también investigador e ingeniero consultor. Lo único que les puedo decir es que información disponible hay, ¿no? Para poder hacer diferentes trabajos y diferentes consultorías. Lo único que sí se requiere es mucho estudio y dedicación. Nosotros los mecánicos de fluidos como tal podemos abarcar diferentes áreas, ¿no? Diferentes áreas en recursos hídricos, en energía, etcétera. Lo importante acá es, si nosotros hacemos algo, hay que publicarlo, ¿no? Hay que investigarlo, hay que pedir apoyo de nuestros colegas y hay que presentarlo, porque así podemos hacer ciencia, ¿no? Y si podemos dar un granito más a la investigación con los artículos científicos, mucho mejor, ¿no? Y no se queden en el bachiller, si son muchos de ustedes como tal, sino hagan la tesis, preséntense en la maestría y ustedes van a ver que ya el enfoque académico va a ser mucho mejor. O sea, no se queden simplemente únicamente como consultor, sino como investigador. Ese es el principal consejo que les puedo dar. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero.